vamos a ver el principio general de la suma, ¿sí? En el anterior vimos el principio de la suma, pero fíjense cómo estaba hecho, ¿no? Nos decía, tómate dos conjuntos A y B, como está acá arriba. Ay, no te me trabes. Ya. ¿Sí? Entonces, si son dos y son disjuntos, entonces la unión, su cardinalidad, pues es la suma. El principio general de la suma, pues es una generalización de esto. Generalización en el sentido de que no se toma dos, sino que se toma más conjuntos, ¿sale? Entonces, el principio general de la suma, pues dice lo siguiente. Supongamos que tenemos unos conjuntitos, así A1 hasta acá, finitos todos, y ajenos por pares. Es decir, entre ellos, si toman dos, ellos dos no se tocan, si son distintos, claro. ¿Ok? O sea, hacen un versus uno contra cualquier otro y no se tocan, son ajenos todos. ¿Sí? Entonces lo podrían pensar como que algo así, ¿no? Aquí está A1, A2, A3, así, y entre ellos dos no se deben tocar. En cualesquiera dos que elijan, por ejemplo, A1 no toca a A2, A1 no toca a A3, A2 no toca a A3, ¿sale? Entonces lo que nos dice este corolario, bueno, este principio general de la suma es que si ustedes quisieran calcular cuántos elementos tiene la unión, imaginen que aquí quieren tomar la unión, pues ¿quién va a ser? Va a ser la suma de cada uno de ellos, o sea, va a ser que sumen la cardinalidad de A1 con la cardinalidad de A2 y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Sí? Es como la versión más general, pero ahora ustedes aceptan más conjuntos, no solo dos. Ok. Entonces, a ver, vamos a hacerlo por inducción. Entonces vamos a empezar con el paso base. ¿Sí? Aquí dice para k en los naturales tal que k sea mayor o igual que 2. Entonces el paso base empieza con k igual a 2. ¿Ok? Entonces digo, bueno, si yo tomo exactamente A1 y A2, que sean ajenos por pares como me dice aquí, realmente esto sería el caso anterior, ¿no? En el caso anterior le llamamos A y B. O sea, el caso anterior es justo cuando toman k igual a 2, ¿no? Entonces, el paso base se sigue por el resultado anterior, ¿sí? Por todo lo que hicimos en el resultado anterior. Muy bien, ya está el paso base. Vamos a ver el paso inductivo. Entonces vamos a demostrar que si el resultado es cierto para acá, o sea, si es cierto para acá, entonces tiene que ser cierto para acá más 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que el resultado es cierto para acá. Es decir, que si ustedes tienen k conjuntos, disjuntos por pares o ajenos por pares, entonces si ustedes toman la unión de esos k conjuntos, entonces su cardinalidad va a ser la suma desde todos los índices, desde 1 hasta acá, ¿no? De cada una de las cardinalidades. ¿Ok? Bueno, entonces yo supongo que esto es cierto, o sea que se cumple para acá, como está aquí. Y en lo que me voy a fijar es en estos conjuntos. Me voy a fijar en este conjunto, que sería la unión desde A1 hasta acá. Y me voy a fijar en este conjunto, que es el AK más 1 solito. ¿Sí? Ahora, fíjense que A1 no puede tocar a AK más 1, ¿sí? Ni A2 puede tocar a AK más 1 porque todos son ajenos por pares. Entonces, tómense un elemento aquí en el verde, ¿sí? En el conjunto que marqué en verde. Pues si está en esta unión grandota, pues debe estar en alguno, ¿no? Por ejemplo, está en A1. Entonces, si está en A1, no puede tocar a AK más 1. Entonces, el conjunto verde es disjunto al conjunto que solo tiene a AK más 1. Ajá. Pasa lo mismo si ustedes se toman cualquier otro índice aquí. Por ejemplo, el A2 no puede tocar a AK más 1. Entonces, no importa, este conjunto verde pues no puede tocar al conjunto en rojo. ¿Sí? Y eso pasa con cualquier índice que ustedes consideren. Es decir, en resumidas cuentas, estos dos, el conjunto en verde y el conjunto en rojo, son ajenos. ¿Sí? Ya viendo a la unión, a esta unión chiquita, como un solo conjunto. Entonces tenemos dos conjuntos ajenos. Entonces podemos regresar justo al al teorema anterior, ¿no? Bueno, pero a ver, vamos a escribirlo mejor. Entonces vamos a calcular, lo que queremos calcular es esta parte. ¿Sí? Queremos calcular esta cardinalidad. Bueno, pues esta cardinalidad la puedes ver como
de esta forma, ¿no? O sea, acoplas primero los primeros K en una unión y el AK más 1 lo dejas solito. Entonces aquí ya se ve como dos conjuntos, este conjunto en verde y este conjunto en rojo, ¿sí? Entonces, por el teorema anterior, si tú tienes dos conjuntos disjuntos, entonces si tú quieres calcular la cardinalidad de la unión, pues es la suma de las cardinalidades. Entonces, por el teorema anterior, que es lo que escribí aquí, obtendríamos el siguiente renglón, ¿sí? Que es la suma de ellos. Y por hipótesis de inducción, el primero, o sea, la cardinalidad del que está en verde, ya tiene K elementos y sabemos que para K sí es cierto el resultado. Entonces, la primera parte debe ser esta suma, la suma de las cardinalidades, de las primeras K. ¿Sí? Esto se sigue por hipótesis de inducción. Bueno, entonces al final estás obteniendo que la cardinalidad de este conjunto que está en azul, pues es realmente la suma de todas estas, ¿no? Todo lo que está aquí. ¿Ok? Y pues ya como lo probamos por inducción, pues ya el resultado es cierto. ¿Ok? ¿Dudas? No, está muy claro. Muy bien, qué bueno. Yo me lo perdí en el último pasito. ¿En el último pasito? ¿En el último renglón? A Sí. ver, vamos a ver. Mejor lo escribo aquí abajo, ¿sale? A ver. Mejor con este. Ok. A ver, queremos calcular la parte de aquí, ¿no? La cardinalidad, pero de la unión de todos, desde A1 hasta AK más 1. Eso es lo que queremos. Entonces dices, bueno, voy a dividir el conjunto que está ahí adentro en dos conjuntitos. El primero que sea la unión desde 1 hasta acá, y el segundo que sea AK más 1. Ajá. Entonces, por lo anterior, sabemos que estos conjuntos, lo que está en verde y el que está en rojo, son ajenos. Aquí estamos usando que son ajenos por pares, ¿sale? Entonces vamos, con eso se puede probar que son ajenos. Entonces fíjense, quiero calcular la cardinalidad de dos conjuntos ajenos, la unión de dos conjuntos ajenos. Pero por el teorema anterior, eso pasa si, bueno, la cardinalidad ya nos dice cómo es, ¿no? Es la suma de las cardinalidades. Entonces por el teorema anterior obtendría el segundo renglón, o sea, esto que está aquí, ¿sí? O sea, obtendría que sería la suma del primer conjunto, perdón, la cardinalidad del primer conjunto más la cardinalidad del segundo conjunto, ¿sí? Pero yo sé que para K es cierto, o sea, K es cierto, ¿no? El resultado. Pero esto ¿qué significaría? Que si tú tienes a 1 así hasta acá, ajenos por pares, entonces si tú quieres calcular la cardinalidad de la unión de todos ellos, esto va a ser igual a sumar las cardinalidades. Sí, eso es lo que me dice mi hipótesis de inducción. Entonces aquí pondría acá. Ajá. Pero esto lo sé por hipótesis de inducción. Y bueno, esto es lo que uso en el pedacito que está aquí. ¿Sí? La parte de aquí arriba, ¿sí? O sea, la primera parte que sería la suma, la cardinalidad de la unión, es esta parte. Ajá. Y lo que está en rojo, que es lo que sigue aquí, que sería la suma de todas ellas, esto es la parte de la derecha, o sea, todo esto. Ajá, entonces ahí uso mi hipótesis de inducción. Entonces tendría esto en rojo y luego le tengo que sumar esta cardinalidad de AK más 1, ¿no? Entonces al final, ¿qué estoy obteniendo? Que si tú tomas la cardinalidad de la unión desde 1 hasta K más 1, entonces va a ser la suma de cada una, como está aquí. Y eso es lo que nos dice el resultado.